Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAT y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia que está conformado por Fundación Jubileo, ICEAT, Ecotambo, Fundación Solón y cuenta con la colaboración de Radio Herbol. En esta ocasión vamos a hablar de las promesas que hacen los candidatos cuando están en campaña. Y nos vamos a referir a aquellas promesas que hacen en relación a la naturaleza, aquellas promesas que involucran a la madre tierra. Y en esta edición vamos a enfocarnos en el caso boliviano y en el caso norteamericano. ¿Qué fue lo que prometió Luis Arce cuando era candidato en relación a los transgénicos, a los organismos genéticamente modificados, y qué es lo que está haciendo ahora? Y de otro lado, veremos qué es lo que prometió Joe Biden en los Estados Unidos de Norteamérica en relación al cambio climático y qué es lo que ha empezado a hacer durante las primeras semanas de su gobierno. Empecemos por escuchar las promesas de Luis Arce. Mientras el pueblo boliviano está realizando un gran sacrificio en la lucha contra el coronavirus, a sus espaldas, este gobierno de transición, que no ha sido elegido en las urnas y que carece de legitimidad, ha emitido un decreto supremo ilegal que tiene el objetivo de acelerar la autorización de transgénicos en Bolivia, poniendo en peligro especies que son base de nuestra alimentación y violando la normativa vigente que prohíbe transgénicos en cultivos de los que somos centro de origen y diversidad, como el maíz. Por estas razones, exigimos la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4232, porque es ilegal y atenta contra la soberanía alimentaria, el patrimonio genético de Bolivia, la biodiversidad, los sistemas de vida y la salud de todos los bolivianos. En lugar de realizar medidas que favorecen a las transnacionales y a oscuros intereses de algunos empresarios, se debe proteger e impulsar la producción familiar, campesina, indígena y agroecológica en nuestro país, para garantizar alimentos saludables durante y después de la pandemia. Una alimentación adecuada es esencial para reforzar nuestro sistema inmunológico. Saludamos el reclamo generalizado de la sociedad civil y nos unimos a ella. Así también denunciamos ante la comunidad internacional que la pandemia en Bolivia está siendo utilizada como excusa para atentar contra la soberanía alimentaria y la salud del pueblo. No lo permitiremos. Tomaremos todas las medidas legales para evitarlo. Siempre estamos en favor de la vida por encima de cualquier interés. Para conversar sobre la promesa de Luis Arce Catacora, estamos con Rita Saavedra y queremos preguntarte, ¿a qué se refería el Decreto Supremo 4232? ¿Qué era lo que involucraba? ¿Por qué Luis Arce tan vehementemente lo rechazaba? ¿Cuáles son los riesgos de este decreto que hasta el día de hoy sigue vigente y que no lo ha abrogado Luis Arce a pesar de ser actualmente ya el presidente de Bolivia? Como sociedad civil, hemos estado preocupados hace 20 años atrás por la primera aprobación de soya transgénica en nuestro país. Al día de hoy, el 100% de la soya es transgénica en Bolivia. Y el problema que tenemos en las grandes ciudades es que muchos de los alimentos que se están consumiendo en este momento
contienen derivados de esta soya transgénica, ¿no? Pero 20 años de producción a nivel continental, sudamericano y a nivel un poco más europeo, global, han supuesto también investigaciones que establecen que los transgénicos generan daño ambiental, están haciendo perder nuestra biodiversidad y que están generando graves problemas de salud. Esto es lo que nos ha motivado a una gran parte de la sociedad civil a empezar a cuestionar la política agroganadera en el país, muy vinculada a la producción tóxico-transgénica. Nosotros creemos que como ciudadanía plena, como soberano, hemos realizado varias acciones que tienen que ver con imponer en la Constitución Política del Estado salvaguardas a nuestro derecho a la salud, a nuestro derecho a la alimentación y a nuestro derecho a vivir en un ambiente sano. Desgraciadamente, los transgénicos transgreden estas expectativas que tenemos como humanidad, ya lo vamos a poner así, y están precisamente generando graves problemas, no solo directamente, como les decía, pero sino vinculados a otras grandes problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la pérdida de grandes extensiones de nuestros bosques vírgenes, como ha pasado durante el 2019 y el 2020. Porque la ampliación de la frontera agrícola está generando precisamente la propagación de incendios históricos en nuestro país. Entonces, estamos atando, digamos, estas problemáticas y tanto es así que a pesar, digamos, de las grandes movilizaciones que hemos realizado en nuestro país, hemos tenido que sentar en el banquillo de acusados a la señora Yanine Áñez por haberse atrevido a generar una serie de decretos que contravienen precisamente todo el orden normativo que da vida a nuestra democracia. Hemos hecho una acción popular donde le pedíamos explicaciones y le pedíamos que por favor abrogue los decretos 42, 32, 42, 38 y específicamente uno que está vulnerando cosas muy vinculadas, ¿no?, a nuestra biodiversidad, que es el 43, 48, un decreto supremo que establece que ya existe maíz transgénico en Bolivia y que por tanto hay que hacer siembra separada. Nosotros a partir de estas promulgaciones nos hemos movilizado, hemos llevado a los estratos judiciales a la señora Áñez, hemos hecho una gran movilización donde hemos puesto en el tapete de la agenda política el tema de la producción y la salud alimentaria en nuestro país. Tal es así que la mayoría de los candidatos en la campaña electoral se han pronunciado precisamente sobre este tema y uno de ellos ha sido el señor Arce Catacora y el actual vicepresidente, ¿no?, David Choquehuanca. Ambos han salido diciendo en calidad de candidatos que se oponían tenazmente a la acción perpetrada por la golpista Áñez y que iban a interponer todos sus buenos oficios para acabar con los decretos de esta señora y generar soberanía alimentaria y pelear por el derecho a la alimentación en este país. Entonces, es en este contexto que estamos nosotros nuevamente recordándole al señor Arce y al señor Choquehuanca que sean caballeros, que sean hombres de palabra y que cumplan las promesas electorales. En ese momento no teníamos certeza de que el MAS iba a ser gobierno. Ahora ha ganado con cerca del 55% y creemos que como población tenemos derecho a exigir que las promesas en campaña sean ahora cumplidas por el actual gobierno. Ese es el contexto de nuestra carta. Ya le hemos entregado a ambos dignatarios de Estado. Creemos que es necesario hacer presión social porque realmente los derechos de la madre, la naturaleza y los derechos humanos están seriamente vulnerados por un tema que a veces es poco conocido, poco tratado, poco abordado incluso por la población, que es el tema de los transgénicos. El tema de los transgénicos que además ha generado
la política agroalimentaria en este país, ¿no? Son más de 20 años que tenemos dando vueltas a esto y creemos nosotros que es hora de que impulsemos esa otra política pública que también ha nacido desde las raíces de los pueblos indígenas, desde nosotros mismos en las ciudades, que es la ley de producción ecológica. No nos oponemos por oponernos, creemos que hay alternativas y esas alternativas las tenemos que hacer realidad en este momento, especialmente donde una pandemia nos ha cambiado la vida, una pandemia que se ha originado precisamente en, en un problema alimentario exótico, pero que ha repercutido y ha encerrado a la mayoría de la población en una crisis que no podemos salir hasta el momento. Entonces, hay que recapacitar, creemos que es momento de cambiar esa normalidad, es momento de generar acciones que puedan prevenir la vida, pero ya la vida entendida como los seres humanos juntos en armonía con la madre naturaleza. El decreto o los decretos de Yanine Áñez abarcaban qué productos, qué semillas. Se dice que no solamente iba a ser la soya, que va a ser el maíz, que va a ser el trigo, Así es. que va a ser la caña de azúcar, que va a ser incluso el algodón. Entonces, el decreto de Yanine Áñez planteaba un procedimiento rápido para aprobar estas semillas transgénicas sin hacer una evaluación exhaustiva, como era originalmente el procedimiento del Comité Nacional de Bioseguridad. Ahora, Luis Arce lo cuestionó, como ustedes han podido escuchar, con argumentos muy vehementes, porque precisamente este decreto de Yanine Áñez abre a la violación de la soberanía alimentaria en el país, la erosiona, y han pasado más de 2 meses, ¿no? Y no se ha abrogado el decreto. Y abrogar el decreto, tengo entendido yo, de que es una cuestión que solo le compete al Ejecutivo y la puede hacer muy fácilmente en 24 horas, ¿no? Sí, Recordemos que Biden subió al gobierno en Estados Unidos y el mismo día que él subía, inmediatamente se dedicó a abrogar una serie de decretos que había aprobado el gobierno de Trump de forma inmediata. ¿Por qué no ha pasado esto en el caso boliviano, a pesar de estos compromisos, de estas promesas que habían? sí, yo creo que el gobierno de Yanine Áñez ha aprovechado la pandemia y su vinculación con el sector agroempresarial de Santa Cruz ha hecho que nos juegue sucio, ¿no? Precisamente imponiendo un decreto presidencial que no necesita ser consultado absolutamente con nadie, para imponer no solo soya transgénica, que esa ha sido la política del gobierno del MAS desde el año 2006 más o menos, sino que ahora sin tener seguridad, ¿no? De los impactos que pueda causar en la población boliviana, Yanine se anima a impulsar producción transgénica en el maíz, en la soya, perdón, en la caña de azúcar, en el algodón y en el trigo. Maíz y trigo son dos productos agrícolas que son consumidos directamente por la población y esto puede generar, como les decía, mucha problemática en términos de salud, puede repercutir gravemente en la salud de todos los bolivianos, ¿no? No nos tenemos que olvidar que el primer producto de la canasta familiar es el pan, es el trigo, y generar, poner un compuesto químico ajeno a lo que conoce el organismo puede generar desde alergias simples hasta problemas que tienen que ver con la ruptura de las células en nuestro organismo, que es lo que nosotros decimos cáncer. Entonces, esto nos tiene que llamar a la atención. En Bolivia no hay capacidad, nosotros el seguimiento que hemos hecho a las instancias nacionales que tienen que ver en el plano central del gobierno central, es decir, en los ministerios, como en los entes operativos que tienen
pero además en las diferentes gobernaciones o municipios hemos podido comprobar que ni siquiera tenemos un laboratorio que pueda diferenciar lo que es un producto, un alimento tóxico de otro que no lo es. Entonces, mucho menos hay la capacidad instalada y menos el conocimiento, desgraciadamente, en nuestro país, para poder hacer evaluaciones de riesgo que realmente digan a la población cuál sería el impacto de estos productos fabricados en laboratorio sobre la salud humana y sobre la salud de la naturaleza. Los decretos de Yanine Áñez imponen, ¿sí?, una evaluación abreviada vinculada además solo a la revisión bibliográfica de otros países. Y ni siquiera son países, porque lo que se va a revisar son los trabajos que realizan las empresas para apañar precisamente estos sus productos y que han sido totalmente desmentidos por una ciencia digna. Un trabajo de los compañeros de los pueblos fumigados, por ejemplo, y de profesionales vinculados a la lucha medioambiental en la Argentina, es un país muy cercano al nuestro, han demostrado y hay evidencia de cómo puede causar graves impactos en la salud, tanto los transgénicos por su composición, pero también porque vienen acompañados de agrotóxicos que eso sí tienen una evidencia casi directa, ¿no?, en la salud humana. Bolivia ha sido el país que ha impulsado los derechos del campesino particularmente, y esta Carta de Derechos de Campesinos ha sido recientemente aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, y está vinculada a grandes organizaciones como la Vía Campesina, cuya principal lucha precisamente es sacar a las semillas del poder corporativo que está ejerciendo las grandes transnacionales de la alimentación. Entonces, hay mucho que hablar en este sentido. Creemos que el gobierno de Arce y de Choquehuanca, con el conocimiento que tienen, van a poder avanzar de manera sana en términos de propuesta, en términos de dar la cara a la sociedad con respecto a este tema, de no ocultarnos información, de transparentar la información y de escuchar también al soberano, que en la Asamblea de los Bosques, por ejemplo, queremos impulsar esa democracia directa que también está vinculada a nuestra Constitución y que nos da poder para poder decidir sobre la política pública. Muchísimas gracias, Rita. Ustedes lo han escuchado. Creo que es el tiempo de cumplir las promesas. No son solamente promesas electorales, son compromisos muy profundos que tiene este gobierno con las organizaciones campesinas, con declaraciones que ha promovido a nivel internacional, como la Declaración de los Derechos de los Campesinos. Y no solamente aquí en Bolivia, sino a nivel internacional, se está esperando que el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca den una señal de que realmente va a haber un giro de timón en relación a la producción y a la comercialización de semillas transgénicas. Verdades ocultas. Continuamos con el programa Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos aquí con Elizabeth Jean-Pierre, de la Alianza por la Justicia Climática de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la hemos invitado al programa para poder conversar de lo que ha sido la última decisión ejecutiva de el recientemente electo presidente Biden en relación precisamente al cambio climático. Para empezar, ¿qué es la Alianza de Justicia Climática de los Estados Unidos? Bueno, gracias Pablo y gracias por la invitación. La Alianza para la Justicia Climática se formó en el 2013 como un nuevo centro de gravedad para el movimiento climático, agrupando comunidades y organizaciones de primera línea en una fuerza formidable. Nuestra estrategia de organización translocal
así como nuestra capacidad de movilización, construye una transición justa que se aleja de los sistemas extractivos de producción, consumo y opresión política hacia economías regenerativas, equitativas y resilientes. Creemos que el proceso de transición debe colocar la raza, el género y la clase social de forma central en la ecuación de soluciones a fin de hacerlo verdaderamente una transición justa. Tenemos miembros en todas partes del país, de Puerto Rico hasta Guam. Tenemos más de 75 miembros en los Estados Unidos. ¿Y cómo ustedes han recibido estas decisiones de parte de la nueva administración de Biden? Creo que la hemos recibido con excitamiento y también con cautela, preocupado por las cosas que son importantes para nuestras comunidades, pero también excitada que él está tomando pasos fuertes en el tema del clima, pero pensamos que tendrá que ir mucho más lejos. No es suficiente reparar el daño de Trump y volver al status quo de la era de Obama. Nuestras comunidades merecen reparación y progreso hacia adelante. Y la administración de Biden debe demostrar con acción su compromiso a proteger y invertir en las comunidades en la primera línea de la contaminación y la crisis climática. Puede hacerlo poniendo fin a la peligrosa extracción de combustibles fósiles, fortaleciendo la regulación de la contaminación en comunidades sobrecargadas y movilizar una transición justa en toda la economía hacia una economía saludable, si nos podemos imaginar una economía saludable. Sí, estamos excitados, pero al mismo tiempo tenemos precaución. Para nuestra audiencia aquí en Bolivia, el presidente Biden en su primer día resolvió volver al Acuerdo de París sobre cambio climático, del cual se había salido los Estados Unidos por decisión de Trump. Resolvió convocar a una cumbre climática para el 22 de abril. Se ha comprometido a salir de la energía en base a combustibles fósiles para pasar a energías alternativas, solar, eólica, hasta el año 2035 en su totalidad. Ha planteado proteger un 30% de las tierras y áreas marítimas de los Estados Unidos. Otro anuncio que ha hecho es que va a realizar compras públicas para cambiar los vehículos eléctricos de toda la administración federal. Esto quiere decir que de aquí en adelante, poco a poco, todas las movilidades que son del gobierno federal serán movilidades eléctricas, no en base a gasolina, diésel o gas. Ha dicho de que no solamente es el 27 de enero cuando anunció esto que iba a ser el día del clima, sino que iba a ser el día de los empleos y que iba a promover grandes inversiones para crear empleos de calidad, pero vinculados a las energías alternativas y no a las energías fósiles, para lo cual está planteando inversiones de más de $1 billón en este tema. Entonces, obviamente estos son temas que han llamado mucho la atención porque si uno los compara con Trump, marcan un cambio. ¿Qué opinan ustedes de estos anuncios? ¿Qué impactos han tenido? ¿Ustedes creen que se van a aplicar? ¿Creen que son más retóricos? Por ejemplo, que él ha hecho unas cuantas decisiones que aseguran que no es solamente retórica. Por ejemplo, él creó un gabinete y un equipo de asesores generalmente libre de influencia significativa de combustibles fósiles. Eso es una cosa nueva. Siempre hay hay gente que están ahí que tienen otros intereses que no son los de nuestra comunidad. También ordenó al Concilio de Medio Ambiente de la Casa Blanca crear una herramienta de evaluación de la justicia climática y económica con mapas para ampliar las necesidades de las comunidades más vulnerables. También ha comprometido a dirigir 40% de las inversiones en clima y energía limpia hacia comunidades de justicia ambiental de primera línea.
Estas son las comunidades negras, indígenas, latinas, más vulnerables. Y esa es una idea que viene de Nueva York, un grupo que nosotros somos parte de más de 200 miembros, donde en Nueva York pasamos una ley la más progresista sobre el clima, dicen que en el mundo. So, es básicamente casi la misma idea. En términos de los tribus, él emitió un memorando presidencial reafirmando la soberanía tribal y la consulta tribunal. Ha pausado arrendamiento de petróleo y gas en tierras y aguas públicas. También ha cancelado permisos federales para el gasoducto Keystone XL, y ha dirigido a las agencias federales a identificar y eliminar los subsidios directos a los combustibles fósiles cuando fuera posible. Y esa cuestión de cuando fuera posible es una cosa que se tiene que investigar, ¿verdad? Pero hasta ahora ha hecho unas cuantas cosas que en los primeros días que ha sido bien significativo para el movimiento de justicia climática. Ha puesto a los Estados Unidos en camino correcto para proteger 30% de las tierras públicas y en los océanos para el 2030. Entonces también está estableciendo políticas fundamentales para garantizar empleos sindicales bien remunerados y bienestar económico en la transición a una economía de energías renovables. En términos del sector eléctrico que mencionaste, se ha comprometido a un sector eléctrico libre de contaminación por carbono no más tarde del año 2035. Nuestra comunidad no tiene los recursos para el costo de un auto eléctrico. Vamos a ver cómo eso nos afecta, pero es una oportunidad para el tránsito público, los camiones y otros modos de tránsito. So, es una buena idea y eso también estamos investigándolo para ver cuáles son los impactos para nuestra comunidad. So, en términos de todo lo que ha hecho en unos cuantos días de liderato, ha sido bien positivo. Nosotros todavía tenemos preguntas y tenemos preocupaciones porque sabemos que es un sistema, déjame ver cómo se dice en español, neoliberal. Eh, y es un sistema que también apoya el capitalismo. So, para nosotros presenta problemas porque, como usted sabe, el capitalismo, aunque sea el capitalismo verde, representa una avaricia que está destruyendo a la madre tierra. Y muchas de las preocupaciones tienen que ver con el hecho de que hasta en el Acuerdo de París hay muchas soluciones falsas que nosotros como movimiento no apoyamos, pero es un buen principio y está haciendo cosas positivas que nos están dando a nosotros confianza en cómo vamos a poder asegurar que los impactos sean seguros y que van a impactar en una manera beneficiante a nuestra comunidad. ¿Cómo ha reaccionado el campo más conservador, incluso negacionista del cambio climático que existe en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo han reaccionado las corporaciones del petróleo? ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que están preparándose a hacer? ¿Cómo ven ahora la reacción? Porque obviamente, aunque exista la buena intención, existe el otro bando que quiere seguir con un curso donde priman fundamentalmente sus grandes ganancias a partir de la venta de estos combustibles fósiles. Las compañías, las corporaciones que siempre han estado destruyendo el planeta y ganando dinero a través de la vida de nosotros, van a estar quejándose, van a estar diciendo que esta no es la manera de hacerlo, que estamos moviéndonos muy rápido. Pero también hay compañías que han estado trabajando con nosotros, que ahora están cambiando sus empresas para ser neutral con carbón, que están desarrollando manera de tratar a los empleados con prácticas más justas, y nosotros trabajamos con ellos. Obviamente los republicanos y los conservativos nunca van a aceptar que el mundo está cambiando y que tenemos que cambiar con el clima. Y tratamos de no
no incluirlos a ellos en las decisiones porque ellos básicamente no van a cambiar y cogen y y vamos a perder tiempo y lo único, y sinceramente no tenemos el tiempo. Pero lo positivo es que hay muchas corporaciones, hay muchos sindicatos que, por ejemplo, estaban preocupados por los trabajos, que sus empleados iban a perder los trabajos y que ahora entienden que va a haber una inversión de fondo para cambiar esos trabajos para que sean trabajos del futuro, trabajos climáticos y la conversación nacionalmente entre distintos grupos está cambiando. Localmente, hasta gente en la comunidad que nunca han pensado del cambio del clima, están hablando ahora del cambio del clima. So, yo creo que ha creado mucho interés de los negociantes pequeños, de las corporaciones enormes, de la gente que están pensando que si no hacen algo ahora, si no cambian y si no cambian su práctica, el clima lo va a cambiar. Si ellos, aunque lo quieran o no lo quieran, el clima lo va a cambiar. So, tienen que ahora estar pensando cómo es que cambian su sistema económico para poder sobrevivir los cambios que trae el clima. Y esa es la conversación que nosotros apoyamos porque así es que debemos estar pensando. Pero los otros siempre van así, imagínense, trataron de quemar el Congreso, ¿verdad? Ellos prefieren quemar el gobierno que compartirlo con los demás. So, no se puede tener conversación con ellos. Es muy difícil. Es bien difícil, sí, no hay oportunidad para tener una conversación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una diferencia de opinión y usted me dice, bueno, yo creo que es rojo, y yo digo, no, yo creo que es blanco, a lo mejor al final de la conversación determinamos que es rosado y que es un poquito de las dos cosas y que juntos podemos trabajar, ¿verdad? Pero esta gente no, porque esta gente solamente apoyan un futuro que se parece a la opresión que convirtió este país en un país racista, creen en un sistema que básicamente ha contribuido a la contaminación global, y no le interesa lo que pase con la gente más vulnerable, no le interesa lo que pase para el futuro de sus propios hijos. So, no se puede hablar con ellos, no se puede llegar a un entendimiento. Y para nosotros los que venimos del movimiento, no pensamos que tener esa conversación vale la pena. Para nosotros es importante hablar con la gente en la comunidad, la gente que están haciendo decisiones, que están en la política, los negociantes que están interesados en un mundo mejor, para asegurar que tienen toda la información que necesitan para que juntos lleguemos a asegurar que el futuro esté protegido, ¿verdad? Para nuestros niños, para las generaciones que no han nacido todavía. So, sí, nos hacen perder tiempo. Dos preguntas que aquí nos hemos hecho es, realmente, ¿cuál es su posición frente al fracking? No la prohíbe, pero no la alienta. ¿Cuál es exactamente la posición de Biden al respecto y cómo la compatibiliza con su línea de salir de los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo tener una actitud no muy clara frente al tema del fracking? Bueno, es una buena pregunta porque nosotros hemos estado preocupados que él no, cuando estaba corriendo para presidente, no tomó una posición agresiva en términos de traer un fin al fracking. Básicamente lo que él está dándonos a nosotros es una oportunidad para sacar el fracking lentamente hasta que esa industria esté feliz con las decisiones que él está haciendo. Eso es una contradicción porque el fracking no solamente destruye a la ecología de donde está localizado, pero causa problemas no solamente ambientales, pero de salud en las comunidades en las cuales está localizado. Y casi siempre son comunidades minoritarias, comunidades latinas, afroamericanas, indígenas, y ha causado problemas como cáncer, problemas respiratorios. So, básicamente,
los sindicatos que representan el fracking no quieren perder esos trabajos. So, lo que Biden creo que está pensando es cómo es que podemos cambiar esos trabajos a trabajos que son parte de una transición justa, ¿verdad? Cómo traemos trabajos climáticos que puedan asegurar que la gente que trabaja en esa industria puedan poner comida en su mesa. Recuerda que lo que lo hace complejo es que muchos de estos trabajadores son gente de clase obrera que básicamente tienen que escoger entre trabajar por una industria que contamina, que está destruyendo el planeta, y mantener a su familia. Eso es una conversación bien compleja y para nosotros queremos asegurar que si ellos dejan esa industria o que esa industria es el fin de esa industria, que se pueda cambiar por una que sea verde, que honore a la madre tierra y que ellos puedan mantener a su familia. So, esa tensión entre ese dos tipos de industria es el problema para Biden. So, es importante que los próximos años nosotros trabajemos juntos para asegurar que esas familias sean apoyadas y que nosotros podemos sacar el fracking como parte del futuro de energía en los Estados Unidos. Pero no se puede hablar de uno sin el otro. La gente muchas veces juzgan y dicen, bueno, esa es una industria mala, esa es una industria que está destruyendo al país y al medio ambiente. Y eso es cierto, todo eso es cierto. Pero también es cierto que la gente que trabaja en esa industria necesitan un trabajo si ese se lo quitan. So, eso lo que nosotros llamamos una transición justa va a ser bien importante para Biden, para que entonces esa misma gente apoyen un futuro verde. Y lo estamos viendo en distintas partes de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, si vas a Appalachia o a West Virginia, donde sacan la energía de la montaña y están destruyendo a la montaña, ahora tienen solar, tienen todo tipo de energía renovable y hay muchas personas que han perdido esos trabajos, pero ahora están trabajando en una nueva industria. Eso es lo que se tiene que hacer no solamente en todas partes de los Estados Unidos, pero en todas partes del mundo. Verdades ocultas. Estamos hablando de cuáles van a ser los impactos que tienen los anuncios, las decisiones del recientemente electo presidente Biden sobre el cambio climático y sobre nuestros países también. Otro de los temas que ha llamado bastante la atención aquí es obviamente su mención a la Amazonía, ya que plantea que hay que tomar medidas para evitar que obviamente la gran deforestación que existe en la Amazonía continúe. Pero al mismo tiempo ha generado preocupación su enfoque, ¿no? Que es un enfoque de promover mercados de carbono como una posible solución para el tema de la solución de la deforestación de la Amazonía. Hace unos instantes estuve con representantes indígenas de la Amazonía y decían, nos parece muy bien esa preocupación, pero al mismo tiempo no hay una mención a que nosotros no somos solamente un sumidero de carbono, ¿no? Como él nos menciona, ese es nuestro territorio, nosotros vivimos ahí y hay que consultar con nosotros qué planes se van a aplicar para la Amazonía y no decidirlos en un escritorio allí en el norte, en la Casa Blanca. Y hay mucha preocupación sobre qué va a significar esto. Vamos a ir hacia una nueva mercantilización de la naturaleza. ¿Se puede realmente resolver el tema del cambio climático con estos mercados de carbono? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Nuestra opinión es que no se puede resolver con marquetas de carbono, que esas son falsas promesas planteadas como soluciones a la crisis climática, de modo que recursos valiosos no sean asignados a programas que causen más perturbaciones ecológicas o que exacerben la desigualdad social y económica. También
pensamos que tienen que respetar los derechos de los pueblos y las tribus indígenas. En los Estados Unidos, Biden hay una compromesa aumentar la ambición global en las negociaciones climáticas internacionales y garantizar el apoyo financiero a los países que enfrentan pérdidas y daños por los peores impactos de la crisis climática. Nosotros estamos pidiendo que él se comprometerse a aumentar la ambición global en reconocimiento de las emisiones históricas de los Estados Unidos y su responsabilidad por la crisis climática global. Pero no puede estar pensando en la Amazona como un lugar donde se va a recibir el carbón, porque la Amazona ya ha sido destruida y sigue siendo destruida por los gobiernos no solamente norteamericanos, por Brasil y por distintos países en Latinoamérica, y contribuye, contribuye en una manera mayor al cambio del clima y se tiene que conservar y se tiene que proteger, pero sinceramente los derechos de las personas indígenas en esa parte del mundo se tienen que respetar. Para nosotros es un tema bien grande y nosotros siempre hemos estado en solidaridad con el pueblo, no solamente indígena, pero gente de raíces africanas en Latinoamérica. Leyendo la decisión ejecutiva de Biden, él apuesta por una industrialización, digamos, limpia, por energía limpia, pero no por hacer un alto con este crecimiento frenético que ha llevado al planeta a una situación de crisis muy grande. En sus discursos no lo apreciamos, que él esté planteando, bueno, no se puede seguir creciendo y produciendo de manera indefinida sin tomar en cuenta los límites del planeta Tierra. El planeta Tierra es un planeta finito, aunque cambiemos de autos de combustible fósil a autos eléctricos, es imposible imaginarnos que todas las familias puedan tener un automóvil, así sea eléctrico, porque la cantidad de materia prima que se necesita para eso, pues haría profundizar mucho más la crisis ecológica por el extractivismo, por la gran cantidad de recursos naturales que habría que sacar de la tierra para poder construir esos autos eléctricos. Entonces, hay dos temas que aquí conversamos. Uno es, no hay ninguna mención de cambiar la relación con la naturaleza, de dejarla de tratar a la naturaleza como un objeto. Y por otro lado, no hay una mención a poner un alto al extractivismo en general, no solo al extractivismo de combustibles fósiles, sino a otros extractivismos que también producen un grave impacto ambiental y acrecientan la crisis del sistema de nuestro planeta Tierra. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Están hablando de un capitalismo verde, que eso va a resolver todos los problemas, pero eso no resuelve el problema. Usted tiene totalmente sentido cuando estás hablando de los autos, ¿verdad? Yo tengo uno que tiene 2004, lo compré en 2004 y tiene 70,000 millas. Básicamente está casi nuevecito y no usa mucha gasolina, casi no lo uso, estoy deshabilitada, pero lo necesito, ¿verdad? Yo tenía que hacer una decisión, ¿compro uno eléctrico o me quedo con ese? Si no me quedo con ese, entonces, ¿dónde va este? ¿Va a ser parte de la basura? ¿Qué va a pasar con todas las piezas? Las cosas que nosotros tenemos que estar pensando, ¿verdad? Porque nosotros queremos poder reusar y asegurar que estamos viviendo en lo que se dice en inglés, our carbon footprint, que no estamos contribuyendo al problema ambiental. Es difícil, imposible tener una visión para el futuro donde estamos tratando de resolver un problema que empezó con la extracción de nuestras tierras, con un sistema que nos puso en esta posición. Y si sigue así,
no vamos a poder ganar esta batalla contra el cambio del clima. Mientras que usen el mismo sistema y le pongan el nombre verde, vamos a estar en la misma situación. La economía tiene que cambiar profundamente. Tiene que ser una economía que asegure la salud, no solamente de nuestra gente, pero de nuestra tierra. ¿Qué es lo que ustedes le están demandando ahora al gobierno de Biden? ¿Cuáles deberían ser los pasos que él tendría que dar para ir más allá de donde ha ido en estos primeros días de su administración, de su gobierno? Bueno, Biden debe continuar cumpliendo sus promesas y proteger e invertir en las comunidades que han sido impactadas por décadas de racismo ambiental. Tiene que hacer más que regular y poner fin a la exposición desproporcionada, la contaminación que crea puntos calientes o zonas de sacrificio de contaminación. Nuestras comunidades no deben ser zonas de sacrificio. Las decisiones federales no deben ser una sorpresa para las tribus indígenas. Biden tiene que institucionar el consentimiento libre, previo e informado para requerir el consentimiento de las tribus y pueblos indígenas con respeto y acciones federales que los afecten. Tiene que cerrar permanentemente el gasoducto Dakota Access, que un tribunal de circuito acaba de determinar que no tiene los permisos adecuados para operar por fin, y comprometerse a detener todos los nuevos proyectos de infraestructura de combustibles fósiles. También tiene que investigar y enjuiciar a los contaminadores de combustibles fósiles por los daños que han causado y las empresas de servicio eléctrico por infracciones antimonopolia. También tiene que declarar una emergencia nacional sobre la crisis climática y dirigir los recursos para construir energía renovable y limpia y distribuida, y comprometerse a aumentar la ambición global en las negociaciones climáticas internacionales y garantizar el apoyo financiero a los países que enfrentan pérdidas y daños por los peores impactos de la crisis climática, en reconocimiento de las emisiones históricas de los Estados Unidos y su responsabilidad por la crisis climática global. Los Estados Unidos no solamente tiene una responsabilidad para las comunidades vulnerables, los Estados Unidos, sino tiene una responsabilidad a nuestros países, a Latinoamérica, Centroamérica, y a todos los países que han sufrido a través de las decisiones que se hacen aquí. Muchísimas gracias, muy interesante. Nos ha mostrado las luces y los desafíos que todavía existen en relación a la lucha por el cambio climático en Estados Unidos. Obviamente es un paso adelante que Trump y todos los negacionistas del cambio climático ya no estén más en la Casa Blanca, pero aún hay mucho que hacer, hay muchos temas que abordar y un agradecimiento muy grande, Elizabeth Jean-Pierre, por esta conversación y un saludo a todos los amigos de la Alianza por la Justicia Climática en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, Pablo. Verdades ocultas.